¿Sabías que tus mayores desafíos emocionales pueden convertirse en las herramientas más poderosas para tu evolución personal? La ira que sientes, el miedo que te detiene o la culpa que te persigue no son tus enemigos. De hecho, pueden ser los mejores maestros en tu vida si sabes escucharlos y entenderlos. Hoy te voy a mostrar cómo estas emociones, que muchas veces nos abruman, pueden convertirse en aliados que transforman tu historia. Al final de este video, tendrás una perspectiva completamente nueva. Aprenderás a ver estas emociones no como obstáculos, sino como señales que te guían hacia un cambio profundo. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Durante años, he estudiado cómo las historias nos inspiran a vernos a nosotros mismos desde una nueva luz. Y en esas historias, hay algo que siempre destaca. El héroe enfrenta sus emociones más difíciles antes de transformarse. Tú también tienes un héroe dentro, esperando salir a la luz. Imagina por un momento que estás al borde de una gran decisión, sintiendo miedo o inseguridad. ¿Qué harías si entendieras que esa sensación no es una barrera, sino una brújula? En este video, exploraremos juntos cómo transformar esas emociones en tus guías personales, para que no te detengan, sino que te impulsen hacia una vida más plena y significativa. La narrativa del héroe está en todas partes, en el cine, en los libros y, más importante, en tu vida. Así que, si alguna vez te has sentido atrapado o perdido, estás en el lugar correcto. Ahora es el momento de tomar el control de tu historia. ¿Estás lista para comenzar este viaje? Todas las grandes historias tienen algo en común. Un personaje común que enfrenta desafíos extraordinarios y, en el proceso, se transforma en alguien que nunca imaginó ser. A esto se le llama el viaje del héroe, una estructura narrativa que encontramos en historias como El Rey León, El Señor de los Anillos o incluso en La Guerra de las Galaxias. Pero, ¿sabías que este viaje no solo está reservado para los protagonistas de películas? Tú también estás viviendo tu propio viaje del héroe. El viaje comienza siempre con una llamada, una sensación de que algo debe cambiar en tu vida. Quizás es un momento de crisis, un desafío inesperado o simplemente una incomodidad que no puedes ignorar. En las películas, el héroe a menudo duda de sí misma al principio. Piensa en Simba en El Rey León, huyendo de su destino, o en Luke Skywalker, temeroso de enfrentarse al imperio. Lo mismo nos ocurre a todos. Cuando aparecen emociones como el miedo, la ira o la culpa, nuestro instinto inicial es evitarlas, pero aquí es donde empieza el verdadero aprendizaje. A medida que el héroe avanza, encuentra aliados, enfrenta pruebas y, lo más importante, se enfrenta a sí misma. Las emociones que parecían obstáculos se revelan como partes esenciales del proceso. La ira puede ser la chispa que enciende el coraje. El miedo puede señalar el camino hacia lo desconocido, y la culpa puede enseñar valiosas lecciones de responsabilidad y perdón. Imagina por un momento que tu vida es una película y tú eres el protagonista. Cada emoción que sientes, incluso las más difíciles, son como personajes secundarios en tu historia. Algunas parecen antagonistas al principio, pero con el tiempo, revelan su verdadero papel, ayudarte a crecer y convertirte en la mejor versión de ti misma. El viaje del héroe no es lineal ni fácil, pero siempre vale la pena. Ahora que conoces la estructura, estás mejor preparado para enfrentarte a tu propia narrativa con confianza y propósito. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas emociones, ira, miedo y culpa, no solo forman parte del viaje, sino que son personajes clave en tu transformación. En toda historia épica, los héroes no están solos. A lo largo de su camino, se cruzan con aliados y enemigos que, aunque parecen opuestos, cumplen un mismo propósito: ayudarlos a crecer. Tus emociones funcionan de la misma manera. Son personajes clave en tu historia, y hoy vamos a darles rostro y propósito a 3 de ellas: la ira, el miedo y la culpa. A ira, el guerrero interno. Imagina que la ira es un guerrero, fuerte, intenso y listo para defender aquello que considera valioso. Surge cuando sientes que han cruzado tus límites o que algo importante está en peligro. Aunque a veces este guerrero puede parecer incontrolable, no está ahí para destruir, sino para proteger. Por ejemplo, piensa en un momento en el que te enojaste porque sentiste que no te valoraban en el trabajo o en una relación. Esa ira era una señal de que algo no estaba bien, una invitación a defender tus necesidades y establecer límites. El secreto no está en reprimirla, sino en escucharla y canalizarla hacia el cambio. Si le permites hablar y no gritar, descubrirás que la ira puede ser tu mayor aliada para recuperar el control de tu vida. B. Miedo, el centinela protector. Ahora piensa en el miedo.
Es como un centinela en una torre alta, vigilante, siempre atento a los peligros. A primera vista, el miedo puede parecer un villano, paralizante y sofocante. Pero, ¿qué pasaría si te detuvieras un momento a escuchar lo que está tratando de decirte? El miedo no siempre significa que debas retroceder. A veces, señala el camino hacia algo desconocido pero necesario para tu crecimiento. Por ejemplo, el miedo a cambiar de carrera o a terminar una relación tóxica no está ahí para detenerte, sino para prepararte. Es una llamada a evaluar riesgos, tomar decisiones conscientes y dar pasos valientes hacia lo que realmente deseas. Cuando abrazas el miedo como un aliado, dejas de huir y empiezas a avanzar con propósito. Sé culpa, el maestro que enseña. Por último, tenemos la culpa, esa sensación incómoda que a menudo tratamos de ignorar. Pero la culpa no es una condena, es un maestro. Surge cuando sientes que has fallado a tus valores o a los demás, y su propósito no es castigarte, sino ayudarte a aprender y crecer. Piensa en una situación en la que la culpa te hizo reflexionar. Quizás dijiste algo que lastimó a alguien, y esa sensación te llevó a disculparte y a ser más consciente en el futuro. La culpa te invita a mirar hacia adentro, a asumir la responsabilidad de tus acciones y a transformarte. No se trata de cargar con ella para siempre, sino de usarla como una brújula para actuar mejor la próxima vez. Estas emociones no son obstáculos, son herramientas. Al igual que los aliados en una buena historia, están aquí para ayudarte a avanzar en tu viaje. Ahora que las hemos identificado, en el próximo capítulo exploraremos qué hacer cuando te encuentras atrapado en el momento más difícil de tu historia. Ese punto crítico en el que debes decidir si rendirte o avanzar. Cuando comenzamos a comprender nuestras emociones y a usarlas como herramientas de transformación, es natural buscar recursos que nos ayuden a avanzar aún más. Si sientes que estás lista para dar ese paso hacia una vida más plena, te invito a explorar los enlaces en la descripción y en el primer comentario. Estoy segura de que encontrarás algo que te resonará profundamente. En cada historia épica, hay un punto en el que el héroe se encuentra atrapado, perdido y sin saber qué hacer. Es el momento más oscuro, conocido como la noche oscura del alma. En tu viaje personal, este es el punto donde las emociones como la ira, el miedo y la culpa pueden parecer insuperables. Pero, irónicamente, es también el momento en el que más cerca estás de tu transformación. Reconociendo el pozo emocional. Todos hemos estado allí. Tal vez es un día en el que te levantas sin fuerzas, sintiendo que la ira te consume, el miedo te paraliza o la culpa te aplasta. Este es el pozo emocional, un lugar donde todo parece ir cuesta abajo y la salida no está clara. Pero aquí está la clave, reconocer este momento no como un final, sino como un punto de inflexión. En las películas, los héroes suelen estar solos en estas escenas, enfrentando su mayor desafío interno. Piensa en Frodo en El Señor de los Anillos, cuando está a punto de rendirse al peso del anillo, o en Rey en la Guerra de las Galaxias, cuando duda de su propio poder. Este es el momento en el que tú, como protagonista de tu historia, tienes que decidir si te rindes o sigues adelante. Ve desarmando el ciclo de las emociones. Cuando te encuentras atrapado en el momento más oscuro, es fácil entrar en un ciclo negativo. La ira se convierte en resentimiento, el miedo en evasión y la culpa en autorreproche. Para salir de este bucle, el primer paso es desarmarlo con conciencia. Por ejemplo, si la ira te consume, pregúntate, ¿qué está protegiendo esta emoción? ¿Es un valor que siento amenazado o una necesidad insatisfecha? El miedo, por su parte, puede ser un recordatorio de que algo importante está en juego. En lugar de huir de él, trata de verlo como una señal de que estás creciendo. Y la culpa, en lugar de ser un castigo, puede ser una oportunidad para corregir y mejorar. Este proceso requiere valentía. No se trata de ignorar las emociones, sino de enfrentarlas con preguntas honestas y compasión hacia ti misma. Sé, la luz en la oscuridad, la decisión de avanzar. En las grandes historias, el momento más oscuro siempre da paso a un rayo de luz. El héroe toma una decisión crucial, no rendirse. Y esa decisión, aunque pequeña, marca la diferencia. En tu vida, puede ser tan simple como decir, hoy doy un paso, por pequeño que sea. Esa acción puede ser buscar ayuda, escribir tus pensamientos o incluso simplemente respirar profundamente y seguir adelante. Lo importante es no quedarte atrapado en la oscuridad. Piensa en tus emociones como un fuego que arde intensamente. Puede consumirlo todo, pero también puede iluminar el camino.
La decisión de avanzar es el primer paso para transformar ese fuego en algo que te impulse, en lugar de detenerte. Después de enfrentar su momento más oscuro, el héroe emerge con una nueva perspectiva. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable se convierte en el impulso necesario para avanzar. Así es como ocurre la transformación, no al evitar las emociones difíciles, sino al aceptarlas e integrarlas. Este es el punto donde el héroe, y tú, descubren el verdadero poder del viaje. A aceptar y honrar tus emociones. La transformación comienza cuando dejas de luchar contra tus emociones y decides aceptarlas como parte de tu experiencia humana. Aceptar no significa resignarse, significa dejar de verlas como enemigas y empezar a escucharlas como aliadas. Por ejemplo, cuando reconoces que la ira no está ahí para destruirte, sino para defender algo que valoras, puedes usar esa energía para tomar decisiones asertivas. Si el miedo te dice que algo es incierto, en lugar de evitarlo, puedes usarlo para planificar y actuar con precaución. Y cuando la culpa aparece, es una invitación a reflexionar, aprender y corregir. Aceptarlas no las hace desaparecer, pero sí les quita el poder de controlarte. Honrarlas significa permitirte sentirlas, entender su mensaje y transformarlas en herramientas de cambio. B. El poder de la perspectiva. El héroe transformado no ve el mundo de la misma manera. Lo que antes era una carga ahora se convierte en una oportunidad. Esto es lo que hace la perspectiva. Te permite reinterpretar tu historia desde un lugar de poder. Cuando miras tus emociones desde esta nueva perspectiva, te das cuenta de que no son obstáculos, sino peldaños hacia una versión más fuerte y resiliente de ti misma. La ira se convierte en coraje, el miedo en motivación, y la culpa en sabiduría. Este cambio de enfoque es el corazón de tu transformación. Sé integrando la lección. La verdadera transformación ocurre cuando no solo aprendes de tus emociones, sino que las integras en tu vida diaria. Esto significa actuar de manera diferente, tomar decisiones más conscientes y vivir con propósito. Por ejemplo, si antes evitabas enfrentar una situación difícil por miedo, ahora te das permiso de actuar con valentía, aun con miedo presente. Si la culpa te hacía sentir estancada, ahora puedes usarla como un recordatorio de tus valores y actuar en consecuencia. Esta integración es lo que convierte al héroe en una figura inspiradora, alguien que no solo superó sus desafíos, sino que los usó para crecer. En cada gran historia, el héroe no solo se transforma, sino que regresa con algo valioso, una lección, un poder o una verdad que puede compartir con los demás. Este es el cierre del viaje, el momento en el que las cicatrices se convierten en símbolos de fuerza y las experiencias difíciles se transforman en herramientas para inspirar a otros. La importancia de compartir tu historia. Cuando compartes tu historia, no solo cierras tu propio círculo de transformación, sino que abres la puerta para que otros comiencen el suyo. Todos enfrentamos momentos oscuros y emociones difíciles, pero escuchar cómo alguien más ha superado esos desafíos puede ser la chispa que otros necesitan para iniciar su propio cambio. No subestimes el poder de tu experiencia. Incluso los detalles más simples pueden resonar profundamente con alguien que está pasando por una situación similar. Al hablar de cómo la ira te ayudó a establecer límites, cómo el miedo te empujó a crecer o cómo la culpa te enseñó a ser más consciente, ofreces a los demás herramientas prácticas y esperanza para su propio viaje. B. Ser un faro, no un salvador. Compartir tu sabiduría no significa que debas resolver los problemas de los demás. Tu papel es ser un faro, una luz que guía y muestra lo que es posible, no un salvador que carga con las luchas ajenas. Imagina que tu historia es como un mapa. Señala caminos, muestra los obstáculos y sugiere rutas alternativas, pero deja que cada persona elija su propio camino. Esta es la manera más poderosa de impactar a los demás, respetando su autonomía mientras inspiras su transformación. C. El impacto duradero de tu viaje. Cuando decides usar tu transformación para ayudar a otros, amplificas el impacto de tu viaje. Tus emociones, una vez vistas como limitaciones, ahora se convierten en un legado de crecimiento y resiliencia. Ya sea hablando con un amigo, escribiendo en un diario, publicando en redes sociales o simplemente actuando desde tu nueva perspectiva, cada acción tiene el potencial de inspirar a otros. Recuerda, el héroe no regresa igual que antes, y su viaje no termina en el regreso. En cambio, abre un nuevo capítulo, donde el impacto de su transformación se siente más allá de su propia vida. Mientras cerramos esta reflexión, quiero que pienses en algo. Este viaje que estás emprendiendo no es solo tuyo. Es parte de una narrativa más grande,
donde cada paso que das hacia tu transformación inspira a otros a dar los suyos. Sigue adelante, porque tu historia está lejos de terminar. De hecho, está justo comenzando.